Hola, soy Iván Carrillo, bienvenido a Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. El trasplante de médula ósea es un procedimiento médico que consiste en reemplazar la médula enferma por células madre. Esto representa una esperanza para miles de pacientes. Hoy vamos a platicar con el médico mexicano Alejandro Madrigal, quien es considerado uno de los líderes mundiales en esta práctica y cuyas investigaciones en el campo de la inmunología han servido para el desarrollo de terapias contra células cancerosas. Esto es Los Observadores. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Los Observadores. Estamos aquí en el Auditorio Metropolitano en Puebla, en la Ciudad de las Ideas 2015. Y vamos a platicar con el doctor Alejandro Madrigal, que nos va a hablar de células madre y sus aplicaciones para distintos padecimientos. Doctor, bienvenido a Los Observadores. ¿Cómo está? Muchas gracias, es un honor y un placer. Estoy muy contento. He sido invitado como conferencista a este evento, donde he podido presentar mis trabajos que estamos haciendo en Inglaterra. Células madre, un concepto que escuchamos mucho, está en la vanguardia de la medicina, pero que no siempre tenemos tan claro a qué se refiere. ¿Me puede decir qué entendemos por él? O sea, podría uno hablar del uso y el abuso de las células madres, porque el uso de células madres es algo que hemos estado usando, se puede decir, desde hace más de 50 años exitosamente. El trasplante de médula ósea se empezó en los años 50 por Donald Thomas, que le dieron el premio Nobel por ello, y actualmente se han trasplantado más de 1 millón de pacientes en el mundo. Esto lo celebramos el año pasado. Yo fui presidente de la Sociedad de Trasplantes de Médula Ósea en Europa, y con ello, el año pasado hicimos una celebración mundial, el año del donante, más de 1 millón de donantes que se trasplantaron. ¿En qué consiste el trasplante de médula ósea y para qué padecimientos es requerido normalmente? El trasplante de médula ósea actualmente se puede decir es una medida final, una alternativa final para un paciente que tiene un padecimiento hematológico, no solamente cáncer como leucemias, linfomas, pero también otras enfermedades como aplasias o otras enfermedades. Al hablar de aplasia, ¿estás hablando de cáncer? No, al hablar de aplasia es que en la médula ósea existían las células madres. Las células madres se dividen dentro de diferentes células acorde como uno necesite. Por ejemplo, si uno sube a la Ciudad de México viniendo del nivel del mar, uno va a necesitar más oxígeno. Esto requiere que produzca uno más eritrocitos. Las células madres lo que hacen entonces, se diferencian algunas de ellas a producir eritrocitos. Pero ellas tienen la capacidad de producir otra célula madre o otra. O sea, si la célula madre fuera una especie de materia prima o un comodín, una célula comodín con capacidad de transformarse. Como le digo, puede producir eritrocitos para transportar oxígeno, glóbulos rojos, como le llamamos, o glóbulos blancos. Por ejemplo, si un paciente tiene una infección, va a requerir producir células que lo defiendan dentro de esa infección. Entonces, otras se diferencian dentro de esas líneas que producen neutrófilos, y otros puede ser para producir otras células que también son de defensa, que les llamamos linfocitos, que juegan un papel muy importante contra infecciones, contra virus. Ellas están normalmente en la médula ósea, que es, como le llamamos, el tuétano de los huesos. Usted ve cuando parte un huesito de pollo o algo, ve uno sangre, ¿no? Pero ellas están como si fueran racimos, imagínense, donde las células están, pero no están fijas, están movilizándose. De hecho, muchas de ellas circulan y vuelven a entrar a la periferia, al nicho que le llamamos, el lugar donde se anidan. Es como un movimiento continuo. Ahora las podemos extraer, la médula ósea se extrae, o las células madres se extraen de la médula ósea, ya sea mediante un proceso mecánico, donde uno produce con una jeringa, generalmente en las epífisis, en las crestas epifisiales, mete uno la jeringa y saca uno, en este caso para un trasplante, aproximadamente como medio litro de sangre. O sea, se obtiene de un donador. De un donador. Es un donador quien da esta para otra. Puede ser incluso del mismo paciente. Okay. O sea, hay 3 tipos de donantes, pero algo que también quisiera remarcar es que ese procedimiento de extraerlas, ahora actualmente también se emplea otros 2 procedimientos de extracción de célula madre. Uno que le dé a un paciente medicamentos, un donante o al paciente, en este caso un medicamento que moviliza las células madres. Es como si fuera un sacudidor, se puede decir, va a la médula y entonces ellas empiezan a circular en la periferia, y entonces mediante un procedimiento donde uno puede conectar al donante en una vena y en otro uno puede estar obteniendo estas células,
por gradiente, porque tienen cierta densidad mayor que las otras. Y con esto es un procedimiento no invasivo, no doloroso. El otro se hace generalmente con anestesia. Y el otra fuente muy importante que ha surgido en los últimos años de células madre es la extracción de células madres de cordón umbilical, de placentas que de otra forma serían eliminadas. Exactamente. Dígame, doctor, usted reside y ejerce en Inglaterra, pero tiene una conexión grande con la medicina mexicana, con la medicina en México. ¿Cuál es el estatus de estos tratamientos y de trasplante de médula ósea en nuestro país? Es bastante avanzado. El trasplante de células madre ya es un procedimiento que se practica en el Seguro Social, se practica en diferentes instituciones y hay centros líderes que lo hacen tanto en el Seguro Social como en gente privada. Hay gente y nombres que son muy respetados tanto en México como en el extranjero que practican este procedimiento, como el doctor Roberto Villa, como el doctor Jorge Vera en el Seguro Social. Hay muchos procedimientos. Me comentaba que puede ser a través de donadores y me imagino que esto requiere, bueno, como toda la donación, a gente que esté dispuesta a donar. ¿Cuál es, si alguien quiere hacer ese gesto de generosidad, qué debe hacer? Yo trabajo en una institución que se llama Anthony Nolan. Fue el primer registro en el mundo de donantes no relacionados. Fue desarrollado por una madre de un niño que iba a morir de una enfermedad que finalmente lamentablemente falleció, y en 1974 ella concibió la idea de que era posible convencer a la gente de ser donante. Esto generó el primer registro en el mundo, que ahora tenemos aproximadamente en el mundo 25 millones de donantes, pero hay que tener conciencia de la donación. Lamentablemente la mayoría de estos donantes que existen en el mundo son caucásicos, lo que quiere decir que no tenemos donantes o no encontramos donantes para muchas de las poblaciones como mexicanas. Es necesaria una compatibilidad, me imagino. El trasplante, como le digo, es un procedimiento último, final, que se le ofrece a un paciente. Puede ser autólogo, sacar sus propias células, purgarlas, se puede decir, de células malignas, o tratar al paciente y volverle a poner sus células y células malignas, relacionado de un hermano, si es compatible, o de un no relacionado. Pero lo que es muy importante es que sea, se puede decir, genéticamente igual en ciertos genes que son críticos, donde si esto no ocurre, el mismo injerto va a rechazar y va a incluso llevar a la muerte del paciente. Hay que recordar que el paciente va a recibir quimioterapia y radiación, prácticamente su capacidad de producir células madres se acaba. Se queda, se puede decir, vacío, sin producir células madre. Entonces lo que trae uno con el trasplante es un rescate, un injerto que viene y que se implanta en esta región y que permite la movilización. Uno da medio litro de células madre o un cordón umbilical, que puede ser un número más limitado, pero estas células se van a dividir inmediatamente en el cuerpo. Pero dentro de ellas van también linfocitos que tienen que reconocer al huésped, al paciente, como propio. Si esto no es así, lamentablemente se producen complicaciones muy serias, como una enfermedad que se llama injerto contra huésped, que puede acabar con la vida del paciente. Es por ello que encontrar al donante idóneo es crítico, buscar la compatibilidad genética similar. Y por ello el trasplante, si funciona, permite la recuperación total y la reincorporación a la vida. Lamentablemente el trasplante es exitoso en el 50% de los casos. El otro 50% lamentablemente no, por lo que le hablaba yo de compatibilidad y porque la enfermedad regresa, recaídas y por infecciones. Mi grupo en Inglaterra, mi investigación se dedica a la terapia celular, a educar células de donantes o de fuentes de cordón umbilical a que reconozcan células tumorales, a que reconozcan células infectadas, a que reconozcan y medien la control de GVHD. Mi instituto ha publicado más de 1,200 artículos desde que yo lo empecé, ha sido citado más de 12,000 veces. Yo ahorita tengo un grant de la Comunidad Europea de 6 millones de euros que está tratando de hacer esto. En México debe de existir más la conciencia de donantes. Hay una doctora que se llama Clara Gorodetsky que tiene una fundación de donantes no relacionados en salubridad que se llama Comparte Vida. Bueno, muy importante subrayar, Comparte Vida es en México la institución o la organización que está recibiendo donantes no relacionados para médula ósea. Y hay que promover esto, hay que hacer que la gente vaya y que también apoye. Hay que crear conciencia a nivel infantil, hay que crear conciencia a nivel de adolescencia. ¿Hay una emergencia o un auge, doctor, de esto, la preservación de órganos, bueno, como el cordón umbilical, para
una posible extracción a futuro. ¿Se está lucrando excesivamente con eso? ¿La recomendación es donarlo para que cualquiera pueda usarlo o realmente vale la pena preservarlo en un banco de congelamiento para un uso individual propio? Yo, como le digo, soy director científico de este instituto, el Anthony Nolan, que empezó el primer registro, y también soy parte del grupo que trabajó para crear lo que se llama Eurocore en Inglaterra, y tenemos un banco a través del Anthony Nolan, pero de cordón umbilical, pero es un banco público. Nosotros promovemos la donación pública. Nosotros creemos que la ventaja absoluta de proveer y de donar la oportunidad de un banco de cordón umbilical que puede salvar la vida de cualquier individuo es muy importante. Las probabilidades de que un individuo use su propio cordón umbilical son bajas. ¿Qué tan bajas? Cuando hablamos de una probabilidad baja de usar tu propio cordón umbilical, ¿de qué estamos hablando? Por ejemplo, los bancos privados promueven que esto puede ser usado para tratar a una paciente, un donante, un niño que cuando dona su cordón umbilical en 20 años o en 30 años puede tener un cáncer de mama. Yo espero que en 20, 30 años estemos tratando el cáncer de mama de otra forma más eficiente, y se ha hecho el trasplante de células madre para el cáncer de mama para permitir hacer la irradiación y la quimioterapia, no funcionan adecuadamente. Además, hay que recordar una cosa: el paciente que desarrolla una enfermedad maligna muchas veces es porque su sistema inmune, se puede decir, permitió el escape tumoral. Volver a meter ese ejército inmunológico débil que permitió en primera instancia en un trasplante autólogo es tener una alta probabilidad de recaída. El otro criterio importante entre los bancos privados y los bancos públicos es que los bancos públicos son muy rigurosos en la selección, en la colección de las unidades. Nosotros, por ejemplo, almacenamos aproximadamente solamente el 20% de todas las unidades que coleccionamos, porque muchas de ellas tienen muy baja celularidad, muchas de ellas están infectadas, muchas de ellas tienen no el número de células adecuadas. Almacenar privadamente y hacer que un individuo o una familia pague mensualmente o anualmente una unidad que nunca va a tener un uso porque no tiene la calidad, es algo que es muy cuestionable. Pero yo lo que quiero decir es que si los bancos privados pueden hacer esto en altas calidades, quizá no hay problema en almacenamiento. En cuanto a su uso, yo creo que la aplicabilidad más importante y más práctica es el banco público. Dentro de todas sus actividades se ha dado el tiempo, además de desarrollar una parte creativa, literaria, pero sin alejarse del tema de la ciencia, de la medicina. Platíqueme un poco de este ejercicio que veremos en unos meses, unas semanas en la FIL. Sí, no, soy muy afortunado de que me gusta escribir. Yo escribí primero una novela más familiar que se llama Nosotros, que no la publiqué, y ahora he escrito una novela que se llama Días de Rabia. Días de Rabia. Días de Rabia. Y es una novela que va a aparecer ahora en la FIL, la edita Cicle, y va, yo creo que tener una gran importancia. Refleja la historia de un joven médico haciendo su servicio social en un pueblo cualquiera en México, donde él, tratando de salvar la vida de un niño con rabia, también sufre las consecuencias de la rabia general, rabia como concepto de irritabilidad, de violencia. Como rabia, como una furia, como un estado social agitado. Exactamente, que en un momento dado afecta a nuestras sociedades y sobre todo afecta la posibilidad de que muchos médicos jóvenes que van a los servicios sociales y que pueden salvar muchas vidas y ayudar, como yo tuve la experiencia de haber ido a un pueblo que se llamaba Coyotepec. Muchas de las historias que cuento la manera que narra esta historia está basada un poco en mis experiencias, claro. Pues yo creo que hay muchas conclusiones posibles de lo que nos dice el doctor Alejandro Madrigal, un mexicano reconocido, exitoso en el extranjero, pero me parece que la más valiosa es volver a convocar a la donación de médula ósea. En México, la institución Comparte Vida recibe este tipo de donación y urge porque todos podemos ayudar a salvar vidas a través de procedimientos médicos, científicos, como los que hace el doctor Alejandro Madrigal. Muchas gracias por estar aquí en Los Observadores. Un placer, Bruno. Gracias. Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo.